cuestión de la seguridad, ¿no? Ambos están ligados a buscar la seguridad dentro de la sociedad, ¿no? Porque ambos estamos tratando con conductas antisociales o delitos, pero les digo que están ligados al mismo fenómeno desde diferentes campos o desde diferentes enfoques, ¿no? Porque el delito desde el enfoque legal y la conducta antisocial más desde un enfoque, podría ser psicológico o desde un enfoque de prevención, ¿no? Que sería conocer el fenómeno de la delincuencia para poder entenderlo y explicarlo. Gracias. Okay. Entonces, ahora sí, vienen lo que son los elementos del delito. Perla, ¿me ayuda con el primero? Ok. Herrera, ¿me ayuda con el siguiente? Antijuricidad. Se da cuando la conducta encuadra en la norma penal y causado alguna lesión o puso en peligro algún bien jurídico. Ok. Reyes Ramírez, el siguiente. Culpabilidad. Toda conducta luego de que se compruebe que ha sido típica y antijurídica, solo podrá ser juzgada si se realiza con culpabilidad, derivándose el dolo y la culpa. Ok. Bueno, hasta ahí. Entonces vamos a explicar estos tres primero y luego ya nos vamos a lo que es el dolo y la culpa, ¿no? Entonces, los elementos del delito, para que algo sea un delito, para que una conducta sea un delito, tiene que cumplir con estos tres elementos: la tipicidad, la antijuricidad y la culpabilidad, ¿no? Entonces, el primero nos dice es la tipicidad. ¿Qué es la tipicidad? Es el molde que está escrito en la ley. Entonces, ustedes van al Código Penal y una persona comete una conducta, ¿no? Como por ejemplo, va una persona, le asesina a alguien, ¿no? Una persona mata a alguien, del tipo, de la manera que ustedes quieran, de un balazo, o a golpes, o lo atropella, como ustedes quieran. Vamos a buscar esa conducta en el Código Penal para ver si es un delito o no, ¿ok? Entonces la persona mata a alguien, vamos. En el Código Penal está descrito y dice: realiza homicidio la persona que priva de la vida a otro. ¿Esta persona qué hizo? Pues le quitó la vida a alguien. Por lo tanto, encaja la conducta que esta persona realizó con el molde que está en la ley. Está tipificado en la ley. Entonces, hagan de cuenta que en la ley sea como por ejemplo, esos juguetitos de los niños que vienen como en una caja y trae diferentes figuras, que trae un hoyo de un cuadrado, un hoyo de un círculo, un hoyo de un triángulo, y luego vienen las piezas. ¿Sí saben cuál les digo? Y agarran los niños el círculo y meten el círculo en el cuadrado. ¿Va a entrar? No. Pues no, ¿verdad? Porque no encaja, no es la misma figura, no es el mismo molde. Entonces, por más que el niño le pegue y lo empuje, no va a entrar el círculo en el cuadrado porque no encaja, no es el mismo molde. Entonces, eso mismo pasa con las conductas y el Código Penal. El Código Penal, hagan de cuenta que es la cajita del juguete, y el Código Penal va a tener un hoyo que va a ser un círculo, un hoyo que va a ser una estrella, un hoyo que va a ser un triángulo, y tenemos cada uno de estos hoyitos sería un delito, por ejemplo, ¿no? Entonces, homicidio va a ser el círculo. Entonces, la persona que les di, el ejemplo que les di ahorita, la persona que atropelló a alguien, por ejemplo, ¿no? Y lo mató. Es homicidio, pues le quitó la vida a una persona, ¿no? Entonces es un delito, es un círculo. Yo agarro este círculo y lo meto en el círculo de homicidio y va a entrar. Entonces, ¿qué quiere decir? Que sí, que es el mismo molde. Entonces, está tipificado. Es el primer elemento. Que la conducta que la persona realice encuadre con una de las que está descrita en el Código Penal.
Eso es tipicidad. ¿Ok? Luego viene lo que es... Mande. Una pregunta. Ujú. En el Código Penal se meten cosas que nada más que se han hecho, porque por ejemplo, el cuatri pasado estábamos hablando del pozolero, que o sea, que no era un delito como tal, no estaba en el Código Penal disolver a una persona nacido, pero lo inculparon por otras cosas. O sea, antes de eso no se le hubiera ocurrido a una persona decir, va a ser delito esto y ponerlo. O nada más cuando alguien hace algo, ya lo clasifican como delito porque está mal. Exactamente, ¿no? Esa fue la problemática de las, pues son las lagunas legales que existen de ciertas conductas que a lo mejor uno no se imaginaba que podía llegar a ser una persona, ¿no? Y que en un futuro pues, nos vemos reflejados y vemos que sí, como por ejemplo, ese es uno de los casos más importantes que han surgido y en base a ellos se han hecho ciertos cambios en lo que es las legislaciones, ¿no? Pero sí, por lo general, los delitos que están tipificados son situaciones que han sucedido y, por ejemplo, en ese caso, a la persona no podían culparla de un delito. ¿De qué delito? ¿Qué hice que sea ilegal? Porque, por ejemplo, volvemos al ejemplo de la cajita, teníamos un círculo, teníamos un triángulo y teníamos un rectángulo, ¿no? Por ejemplo, esos son los moldes que teníamos descritos, que teníamos homicidio, que teníamos esto, que teníamos secuestro, bla, 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 pero no teníamos en el Código Penal disolver cuerpos en ácido. Eso no era un delito, no estaba tipificado, entonces la conducta no encajaba. ¿Y cómo lo vamos a sancionar? Sabemos que hizo algo malo, ¿no? Porque pues eso es participar en las conductas ilegales, pero ¿cómo lo vamos a castigar? Y tuvieron que buscar la manera de que esa conducta se estaba realizando encuadrara en algunas de las situaciones o en algunas de las conductas que estaban tipificadas en el Código Penal, ¿no? Y la persona sí tuvo sanciones, pero no tal cual por disolver los cuerpos en el ácido, ¿no? Sino por a lo mejor intervenir en los procesos judiciales, por ejemplo, al deshacerse de la evidencia. Eso es un delito, ¿no? Y la persona lo hizo. Entonces, por lo tanto, por eso sí puede ser acusado y puede ser castigado, pero por disolver cuerpos en ácido, no, porque no existía ese delito o esa situación, no la habían visto, ¿no? Entonces, los delitos que están tipificados simplemente son los que están ahí descritos y son situaciones que ya han pasado, ¿no? No hay delitos ahí que nunca hayan sucedido en la actualidad porque las personas no están pensando o los legisladores no están pensando como, esto va a ser un delito en caso de que a alguien se le ocurra hacerlo, ¿no? Sino que las leyes surgen cuando el problema ya está ahí, ¿no? En este caso, después de esto, pudo haber un cambio ahí, una legislación, o también a lo mejor no se hace como tal una ley o un delito, pero queda una cuestión que se llama jurisprudencia, que es la manera en cómo se resuelven ciertos casos cuando esa situación es extraordinaria y nunca había sucedido, que es lo que estas personas hicieron, ¿no? Entonces, se siguen esos pasos para resolver dicha situación. Entonces, eso ya queda como un antecedente, pues, y se puede actuar de la misma manera. Por eso es tan importante que los legisladores estén pendientes a las situaciones que están pasando en el entorno para poder actuar y crear estas nuevas leyes e incluir estas conductas dañinas en el Código Penal, ¿no? Como por ejemplo los delitos cibernéticos. Antes no existían. El Internet sí existía, pero como tal, los delitos cibernéticos no. Las conductas que se realizaban en Internet y eran, pues, que causaban daño, sí, pero no había una legislación al respecto de eso, porque era algo nuevo, no se conocía, ¿no? Entonces, como empezó a suceder todo esto, tuvieron que empezar a crear estas nuevas tipificaciones, estos nuevos delitos, meterlos al Código Penal. ¿Por qué? Pues porque antes no se les había ocurrido que eso podía llegar a pasar. Entonces, no hay delitos que no haya cometido nadie, pero cuando llegan a suceder, entonces es cuando se empieza a crear este nuevo cambio, ¿no? Y es ahí la importancia que yo les decía de que la criminología estudia las conductas antisociales, no solamente los delitos, ¿no? Entonces, por ejemplo, esa conducta que se realizó, pues claro que era una conducta antisocial porque fue algo muy grave, ¿no? Pero, ¿cómo lo puedes tipificar? Por ejemplo,
en el primer punto no encuadraba en ninguna parte, ¿no? ¿Sí me explico? Entonces sí, no están muchas cosas que a lo mejor ya están sucediendo ahorita como delito, pero en el Código Penal no están como tal. Entonces la legislación va cambiando y va creciendo, y el Código Penal va creciendo a como va avanzando nuestra sociedad. También delitos que antes, o cosas que antes se consideraban delitos, ahora en la actualidad se les resta importancia y los eliminan del Código Penal. Por ejemplo, también eso sucede. Ok, vamos al otro link, por favor, porque quedan 10 minutos más. Ok, entonces, esa es la tipicidad. Que la conducta que la persona hizo encuadre con algo que esté descrito en la ley. Cuando no es así, como en el ejemplo que dio su compañera, pues no es que vamos a dejar libre a la persona, ¿no? Al final de cuentas, si se demuestra pues que algo malo se hizo, se va a buscar la manera de generar esta sanción de alguna u otra forma, ¿no? Pero es ahí donde batallan para ver cuál penalidad le van a dar, porque pues no se sabe, es algo completamente nuevo. Luego teníamos la antijuricidad. Dice, sea cuando la conducta encuadra en la norma penal y ha causado alguna lesión o puso en peligro algún bien jurídico, ¿no? Que va en contra, que esa acción que se realizó va en contra de un bien jurídico. ¿Cuáles son los bienes jurídicos? ¿Alguien sabe cuáles son los bienes que defiende o la ley? ¿No? ¿Qué defiende la ley? ¿Cuáles son nuestras garantías individuales? ¿A qué tenemos derecho, pues? ¿Qué preguntó? Disculpe. ¿Cuáles son los bienes jurídicos? ¿Qué es lo que defiende la ley? Los derechos, ¿no? Los Ajá. derechos humanos. Así es, ¿no? Los derechos como la vida, la salud, El trabajo. la vivienda, todas esas situaciones a lo que nosotros tenemos derecho, la ley nos protege y defiende eso para nosotros, ¿no? Entonces dice, la conducta va a ser antijurídica cuando haya causado un daño o ponga en peligro algún bien jurídico, ya sea la vida de una persona, las cuestiones materiales de una persona, el bien común de una sociedad, etcétera, ¿no? Entonces vamos a ver si esa conducta que se realizó es antijurídica o no. Pero pues por lo general, si está tipificada, va a ser antijurídica. Y por último, necesitamos lo que es la culpabilidad. Dice, toda conducta, luego de que se compruebe que ha sido típica y antijurídica, o sea, los dos pasos arriba, solo podrá ser juzgada si se realiza con culpabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que la persona que haya cometido la conducta tenga o pueda ser responsable de la misma. Y de la culpabilidad se dividen dos situaciones, el dolo y la culpa. La culpa y la culpabilidad no es lo mismo, y ahorita vamos a ver por qué. A la culpabilidad se refiere a la responsabilidad que tú tienes ante una conducta antisocial, ¿no? Entonces, primero vamos a ver los conceptos. El primero es el dolo. ¿Quién me ayuda a leerlo? Romero. Romero. Ok,
¿Qué es Cuando el la dolo? persona conoce el hecho punible y quiere su realización. Son dos los momentos del dolo, el cognoscitivo y volitivo. Ok. Entonces, el bolo es el bolo, perdón. Es de los bautizos. El dolo es cuando la persona sabe cuál es el objetivo, o sea, cuál es la finalidad de la conducta que va a realizar. ¿Qué voy a obtener yo o qué puede causar que yo haga esto? ¿No? Entonces yo lo hago con dolo. Los delitos que dicen es que fue un delito doloso, es que la persona tenía la intención de cometer la conducta antisocial, tenía la intención de causar esos resultados. En el caso del ejemplo que estábamos hablando, que asesinó a una persona, la persona quería hacerlo, tenía la intención, por ejemplo, si fue en un carro, si fue que iba en el carro y atropelló a una persona y esta persona murió, la persona lo atropelló porque quería, ¿no? O sea, miró que la persona y le metió la pata al acelerador. ¿Para qué? Pues para llevárselo y quitarle la vida. Eso es un delito doloso, que la persona conoce el hecho punible, o sea, eso que está haciendo sabe que es un delito, sabe que está mal y quiere su realización. Yo quiero realizar esto, sé cuáles son las consecuencias y lo estoy haciendo de manera consciente. Hay dos momentos del dolo, dice el cognoscitivo, que es la cuestión interna, y el volitivo es cuando ya tiene la voluntad y lo realiza, ¿no? Al igual que la fase interna y externa, el dolo también tiene una fase interna y una fase externa, cuando lo piensa y cuando lo hace, ¿no? Entonces, ese es el dolo. Los delitos dolosos son aquellos delitos que se hacen con la intención de causar ese efecto, de causar ese daño, ¿no? Y luego tenemos la culpa. Dice que es la otra forma de culpabilidad. El dolo es una forma de culpabilidad y la culpa es una forma de culpabilidad. Entonces, dice la culpa se actúa con culpa cuando se realiza el hecho punible por la omisión de un deber de cuidado. En el mismo caso de una persona que fue atropellada y que perdió la vida, en el dolo sería alguien que quería atropellarlo y quería matarlo, ¿no? Entonces le metió el pie al acelerador y no le importó llevarse a esa persona. En el caso de la culpa, sería, por ejemplo, una persona que va manejando y agarra el teléfono para mandarle un mensaje a alguien o contestar un mensaje, o voltea atrás porque a lo mejor trae un niño y para entretenerlo voltea a darle un juguete o lo que sea, y en eso que volteó, pues el semáforo cambió, no se dio cuenta y atropelló a la persona, ¿no? ¿Es responsable de la muerte de esta persona? ¿Sí o no? Pues Sí, sí. Sí. ¿Verdad que sí? Sí es responsable, pero no era su intención, ¿no? Fue un accidente. Eso es los delitos culposos. ¿Tienes la culpa? Sí, sí la tienes, porque tú, por un descuido o una omisión, causaste esa situación. Que no tenías la intención de matar a la persona, claro que no. O sea, yo no quería realizarlo, pero por un acto que yo realicé de una omisión de un cuidado, de algo pues que no debo de hacer. Por ejemplo, nos dicen mucho, ¿no? Que cuando vas manejando no uses el teléfono porque te distraes y puedes causar un accidente, ¿no? Por ejemplo, ahora los carros también que traen las pantallas ahí enfrente, ¿no? Para irle cambiando el radio y todo eso. Algunos de los carros no puedes tú irle picando a la pantalla si el carro está en movimiento, ¿no? Porque es una especie de protección para evitar accidentes, ¿no? Porque ahí vas viendo tú la pantalla picándole y pues no estás viendo el camino. Entonces es una manera de proteger a las personas. Y ya frenas el carro y en cuanto frenas, ya la pantalla como que se desbloquea y ya la puedes usar, ¿no? Entonces es para que no estés usándola mientras vayas para evitar un accidente, porque puedes omitir un cuidado de ir viendo la carretera y lo que pasa y que cometas pues un accidente, ¿no? También, por ejemplo, en los hospitales suceden muchas situaciones por las personas pierden la vida por una omisión o un deber que un médico, un cirujano, etcétera, realice, o una enfermera o lo que sea, ¿no? Por ejemplo, que le dan más cantidad de un medicamento
o no le dan el medicamento que necesitaban, o por alguna situación se les olvidó hacer un paso en lo que sería la cirugía, imagínense eso. Entonces, el doctor tenía la intención de que esta persona perdiera la vida, no tenía la intención, no, pero una omisión de él o de ella causó ese resultado. ¿La persona es responsable de eso? Sí, sí es responsable, pero el delito va a ser un delito culposo, un delito por una omisión de cuidado, un delito pues accidental, por así decirlo, pero al final de cuentas la responsabilidad va a recaer sobre esta persona, sí, porque es la responsable, ¿no? Entonces, esa es la diferencia entre lo que es el concepto de culpabilidad y lo que es el concepto de culpa. A culpabilidad nos referimos a la responsabilidad que va a tener una persona ante una comisión de un delito. ¿Tiene culpabilidad esta persona? Sí. ¿Qué tipo de culpabilidad? ¿Dolosa o culposa? ¿Sí me expliqué cuál es la diferencia entre culpabilidad y culpa? Sí. ¿Sí? Ok. Entonces, el dolo es con intención, cuando las personas realizan el delito con la intención de causar ese mal, y la culpa es que cuando las personas cometen el delito por un accidente o por la omisión de un cuidado, y la culpabilidad es la responsabilidad que una persona va a tener ante dicha situación, ya sea que lo haya hecho de manera a propósito, pues, o de manera accidental. Entonces, para que una conducta se considere como delito, primero tiene que ser tipificada antijurídica y por último, tiene que existir una responsabilidad. Por ejemplo, cuando una persona que comete la conducta antisocial, que comete un delito, pues, pero es una persona inimputable, por ejemplo, un menor de edad o una persona con una enfermedad mental, no entra en lo que es culpabilidad porque la persona no tiene la capacidad de entender y de querer lo que está haciendo. Por lo tanto, no es responsable y por lo tanto, pues esa cuestión queda, no hay una penalidad pues para nadie. ¿Por qué? Porque la persona no cumple con los 3 elementos necesarios para la penalización de un delito. ¿Ok? Se necesita tipicidad, antijuricidad y culpabilidad para poder decir y darle una sanción a una persona por la comisión de una conducta antisocial. Bueno, y ya por último vamos a ver lo que son las diferencias y la relación entre lo que es la criminología y la criminalística, que muchas personas las confunden y creen que es lo mismo, y a muchas personas les pasa que entran a la carrera de criminología pensando que es criminalística. No es lo mismo, son dos ciencias completamente diferentes porque tienen enfoques diferentes, ¿no? La criminología va enfocada al porqué de las conductas antisociales y la criminalística va a las 7 preguntas de oro, ¿no? El qué, cómo, cuándo, dónde, etcétera, ¿no? A través del análisis forense podemos nosotros determinar esas situaciones. Entonces vamos a ver cuáles son primero las diferencias entre estas dos ciencias. Carrillo, ¿me ayuda con criminalística? La criminalística se ocupa fundamentalmente de determinar en qué forma se cometió un delito o quién lo cometió. Dentro de la criminalística existen aplicaciones clásicas como la fotografía, planimetría, balística, química y dactiloscopía, mecánica, ecología e informática, entre otras. Los estudios criminalísticos se apoyan en métodos y técnicas propias del trabajo de diferentes disciplinas, ciencias auxiliares y laboratorios periciales. Ok, muchas gracias. ¿No? Entonces, ¿qué es la criminalística? ¿De qué se encarga o cuál es el objetivo, pues, de esta ciencia? Es determinar los hechos criminales, ¿no? Poder recrear una escena del crimen, poder saber cómo sucedieron las cosas, en base a qué, a la evidencia o a los indicios que encontremos en las escenas del crimen, ¿no? Entonces, la criminalística lo que hace es que llega al lugar de los hechos y empieza a analizar y empieza a marcar y empieza a embalar los objetos, etcétera, a tomar las muestras de todo lo que se encuentra ahí que crea que es relevante para la comisión, para poder nosotros recrear la escena del crimen, para poder recrear los hechos y decir, ok, las cosas pasaron así, en base a la evidencia científica, no porque ellos digan que eso pasó, sino porque en base a los estudios científicos
que nos van a resultar de todas estas ciencias que nos ayudan, como lo es la fotografía y la planimetría, podemos nosotros armar como una especie de recrear la escena, por ejemplo, en las computadoras, ¿no? En base a las fotos, en base a las medidas que se tomen, podemos nosotros volver a la escena del crimen en el caso de que se necesite, porque no podemos guardar una escena del crimen durante todo el tiempo que dure una investigación, ¿no? ¿Por qué? Porque pues los crímenes pasan en todas partes, ¿no? Y por ejemplo, si pasa en la calle, ni modo que cerremos ese pedazo de la calle durante todo lo que dura la investigación, que a veces duran años para resolverse los casos, y nadie puede pasar por aquí, imagínense. Todos los lugares que estarían cerrados porque necesitamos mantener la escena del crimen intacta, ¿no? Para empezar, es imposible hacer eso, y después, pues no se puede porque se va a contaminar, ¿no? En más cuando es en espacios abiertos, pues el aire, la lluvia, muchas situaciones lo pueden contaminar, ¿no? Aunque sea en espacios cerrados también, con el tiempo, pues los indicios se van a ir deteriorando, etcétera. Entonces, no se puede dejar las cosas así todo el tiempo. Entonces, por ejemplo, la fotografía y la planimetría nos ayudan a mantener la escena del crimen intacta, ¿no? En el caso de que necesitemos volver a esa escena del crimen, lo podemos hacer a través de las imágenes, a través de los planos que tenemos al respecto, ¿no? La balística, la química, la dactiloscopía, etcétera, ¿no? Hay un sinfín de ciencias auxiliares que van a ayudar a la criminalística a poder resolver y a poder recrear los hechos criminales, ¿no? Poder decir, Profe, mande. ¿nosotros qué somos? Porque tengo la duda porque a la maestra de criminalística la otra vez le dije que la carrera, cuando yo la miré, decía criminología y criminalística, o sea, como pues, las dos. No sé si somos nomás criminólogos o tiene algo que ver que diga criminalística también. No, pues la carrera en Vizcaya es criminología. Llevan bases de lo que es criminalística, pero en su, ¿cómo se dice? Ajá, en lo que decía o sea, como informes decía criminología y criminalística, o sea, en la misma carrera decía las dos cosas. Bueno, no sé, a lo mejor si el plan de estudios haya cambiado, si eso sí lo desconozco, ahorita si el plan de estudios haya cambiado y hayan incluido eso, pero según yo, el título que ustedes van a obtener va a ser de criminólogo. Porque no se puede tener las dos en una misma, ¿sí me explico? Te tienes que enfocar específicamente en el campo en el que tú vas a trabajar. Claro que vas a tener indicios, por ejemplo, las personas que estudian criminalística llevan materias de criminología, pues porque son dos ciencias afines, ¿no? Van de la mano, una con la otra se apoyan y se ayudan en diferentes formas, pero sí, para ser, por ejemplo, criminalista, tienes que tener otro entrenamiento, por así decirlo, ¿no? Llevan otro estilo. Por ejemplo, ustedes van a llevar como 2 o 3 materias de criminalística solamente, ¿no? Me parece, en lo que es todo. Creo que llevamos bastantes más de criminalística, porque la profesora de criminalística estuvo diciendo, no, pues llevan dactiloscopía y van a llevar análisis de fibras y todo eso. Creo que llevamos como más de criminalística. Pues el plan de estudios es de criminología, como les comento, ¿no? Pero, por ejemplo, las prácticas y todo eso es mayor las personas que utilizan o que llevan lo que es la licenciatura en criminalística, ¿no? Entonces les digo, ahí sí desconozco si haya cambiado el plan de estudios, como lo comenta, que dice criminología y criminalística, la verdad no sé, pero yo creo que no. Pero les digo, todas esas ciencias que ustedes están llevando, y por ejemplo, llevan todas esas materias que está comentando su compañero, ¿no? Por ejemplo, fotografía, ¿no? Llevan fotografía, llevan balística, llevan química, llevan dactiloscopía, informática, llevan, ¿qué otra materia llevan? El análisis de fibras y pelos. Ajá, análisis de fibras, hematología, que es lo de la sangre y los fluidos corporales, etcétera, ¿no? Entonces, son muchas ciencias que nos ayudan a ¿qué? A poder saber con exactitud lo que sucedió, ¿no? ¿Por qué? Porque recogemos todos esos indicios y en base a eso que está ahí podemos decir, mira, pasó esto, esto y esto y esto. ¿Por qué lo digo yo? Pues porque lo está diciendo estos peritajes que tenemos, no porque yo me lo imagine, sino que la ciencia me está diciendo esto, ¿no?
Eso es lo que hace la criminalística, se encarga de determinar en qué forma, cómo se cometió el delito y en el caso de que se pueda saber quién cometió el delito, ¿no? En el caso de, por ejemplo, que haya huellas dactilares o que haya ADN por ahí regado, entonces también nos ayuda con ciertos análisis para poder determinar quién fue el culpable, ¿no? Y en la criminología tenemos la parte de conocer el por qué, que también nos puede ayudar en el quién a través de lo que son los perfiles criminales. Entonces dice, la criminología... ¿quién seguía? Yo, Kevin. es la disciplina que se ocupa del estudio del fenómeno criminal con el fin de conocer sus causas y formas de manifestación. En la virtud, según lo expresado, se trata fundamentalmente de la ciencia causa explicativa. Es de carácter multidisciplinar, ya que se basa sus fundamentos en conocimientos propios de la sociología, psicología y antropología social, tomando para ello el marco conceptual que delimita el derecho penal. La criminología estudia las causas del crimen y preconiza los remedios de los comportamientos antisocial del hombre. ¿Le sigo? Sí. El licenciado en criminología es una persona que está capacitada para la prevención del delito, disminuir la criminalidad, estudiar al delincuente, hacer investigaciones y peritajes en determinada área, etc. Ok. Entonces, el objetivo de la criminología es estudiar el fenómeno criminal en todas sus fases, ¿no? Tanto al criminal como el fenómeno criminal, o sea, estudia lo que es el crimen, al criminal y la criminalidad. ¿Para qué? Para conocer cuáles son las causas, cómo se manifiesta y para poder actuar en consecuencia, ¿no? Para poder evitar, pues, que las situaciones sucedan. Entonces, dice, el licenciado en criminología va a poder o va a estar capacitado para prevenir el delito. ¿Cómo tú puedes prevenir una conducta? Pues necesitas saber primero qué es lo que causa esa conducta, cuáles son las variables que nos dan como resultado esa conducta para evitarla, ¿no? Entonces, eso es lo que hace el criminólogo, ¿no? A través del estudio y de conocer las causas del fenómeno criminal puede prevenirlo y en base a la prevención podemos disminuir las conductas, ¿no? También sirve para hacer investigaciones, también sirve para hacer peritajes en determinadas áreas, como les digo, por ejemplo, la cuestión de los perfiles criminales, ¿no? En base a lo que es la psicología, podemos nosotros conocer que ciertas características que el delincuente deja en la escena del crimen que nos van a ayudar a poder dar con un perfil criminal. Cuando sucede una conducta antisocial, no solamente queda evidencia física, que es de la que se encarga la criminalística, sino también va a quedar evidencia de personalidad o evidencia de comportamiento de la persona, ¿no? Si es un delincuente organizado, si es una persona obsesiva, compulsiva, si tiene, y en base a ciertas maneras, en cómo realice los rituales que tenga, podemos conocer qué tipo de persona es, si es una persona que sufre un trastorno, en base a cómo realizó la conducta y los movimientos que hizo para la comisión del delito, se puede dar este perfil y hablar de una persona que puede tener cierta edad, que puede tener ciertas características físicas, que puede tener ciertas características de comportamiento o mentales, etcétera. Entonces, eso también es parte de la criminología, ¿no? Los perfiles criminales. Entonces, las diferencias entre la criminología y la criminalística, pues es que el objeto de estudio de ambas es distinto. El objeto de estudio de la criminología, como ya lo habíamos dicho anteriormente, son las conductas antisociales y el objeto de estudio de la criminalística van a ser pues la escena del crimen, ¿no? Todos aquellos indicios que queden ahí para la reconstrucción de los hechos. Entonces, son diferentes, sí. ¿Cuál es la relación entre ambas ciencias? Ambas utilizan lo que es el método científico, no dicen las cosas nomás porque se les ocurre, sino porque es a través de resultados científicos que dan dicha información, ¿no? Utilizan lo que son pues las ciencias forenses, no todas las ciencias basados a lo que son los delitos. Y pues obviamente que tienen relación con conductas antisociales y delitos, ambos van de la mano, ¿no? O sea, no existirían esas dos
estas dos ciencias, la criminología y la criminalística, si no existieran los delitos, si no existieran las conductas antisociales, ¿no? Por lo tanto, pues ambas van enfocadas a un mismo campo, pero les digo desde diferentes enfoques, ¿no? Entonces nos dice la relación más estrecha entre ambas ciencias es que las dos de alguna manera tienen por objeto de estudio lo mismo, solo que visto desde un enfoque o punto de vista distinto. Tienen como punto de estudio lo que son las conductas antisociales, los delitos, los delincuentes, pero cada uno desde un punto de vista, uno para resolver cómo es que se llevó a cabo todo y el otro para conocer a fondo el fenómeno y poder prevenir. Entonces, no sé si hasta aquí tengan alguna pregunta o alguna duda. Si no, les dejé unas actividades ahí en el Classroom para que ustedes puedan realizar esas actividades. Le mandé a la jefa de grupo las presentaciones por correo porque no me dejaba subirlas ahí. No sé si le llegaron. No, voy a revisarlo bien y yo se las mando. Ajá, revíselo. Y si no le llegaron, me manda mensaje para volvérselas a enviar, pero según yo sí no, o sea, sí se mandaron bien, pero ya saben que a veces sucede ahí que no se mandan las cosas, etcétera. Entonces les digo, les mandé las presentaciones, las diapositivas con la jefa de grupo para que ella se las pueda compartir a ustedes por correo o por algún lugar donde ustedes prefieran y que puedan realizar sus actividades que ya están ahí en Classroom. Una es para la siguiente semana y la otra es para el día del examen, que el examen ya se aproxima, es el próximo, es el 9 de marzo, es el examen del segundo parcial. Entonces, ahí para que ustedes vean lo que tienen que hacer. Profe, ¿el mapa conceptual puede ser a computadora? Sí, preferible que sea computadora, porque luego a mano es un show. Ok, gracias. Se pueden hacer en cualquier plataforma, o sea, lo pueden hacer en PowerPoint, en Canvas, en Word, donde ustedes quieran, pero a computadora, por favor, que es mucho más fácil para mí revisarlo.